¿Cómo vieron lo del efecto Doppler? ¿Alguien vio ese episodio de la teoría del Big Bang? Que me quedó chueco. Sí, yo sí. ¿Sabes que le decía que venía disfrazado del efecto Doppler? Ahí estaría padre lo de la... ya sé que no hice mi tarea. Lo de la rana, ¿no? La rana que les platicaba, ¿no? Que hacíamos que hacía el... Se veía. Estaría padre que la rana fuera caminando para que viéramos este efecto, ¿no? Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo. Yo me acordé que tenía que hacerlo. No lo hice. Entonces me van a regañar a ustedes ahora por no hacer la tarea. Ya me acordé que tenía que intentar hacer ¿cómo se llama? Quería hacer una simulación del efecto Doppler. Vamos a ver si nos sale. Podemos hacer unos deslizadores en GeoGebra. Vamos a ponerlos aquí. Que se llama la velocidad de propagación. No es cierto. Sí, sería la velocidad de propagación. El valor mínimo sea 0. Vamos a ponerle aquí 12, 15. Como diría Peña Nieto, no menos, como 20. Y vamos a poner la letra más grande. Ahí está. Y vamos a hacer otro. Esta va a ser la velocidad de propagación de la onda. Y que voy a hacer aquí, que sea ¿cómo le llamaremos? La velocidad de la fuente. Vamos a ponerle 0. No, menos 10 y que aquí sea, así que 20. Te van a ver por qué. Si me sale. Y entonces vamos a tener estos dos deslizadores que me permitan controlar mi simulación que quiero hacer. Y entonces vamos a partir de una... ¿Cómo le llamaremos? Vamos a dibujar una circunferencia. Porque esta puede hacer rastro. Entonces, una circunferencia cuyo centro es radio, fíjense. Cuyo centro sea pero tengo que poner primero el punto. Entonces, vamos a hacer un punto cuyas coordenadas sean, vamos a llamarle C. Sus coordenadas van a ser BF, coma, 0, no, BF por, tengo que definir T primero. Espérenme, fíjense cómo es donde la riega uno. Ok, vamos a hacer otro que va a ser un deslizador que va a ser T, o sea, que va a ser el tiempo. Y ese sí que vaya desde 0 hasta 50. Ok. Este es el que vamos a animar.
Ahora sí. Entonces vamos a hacer un punto. Llegó una personita. Vamos a hacer un punto que sea el centro de las circunferencias, que va a ser la posición de la fuente. Entonces, que sea, vamos a suponer que sea velocidad de la fuente constante, que sea la velocidad de la fuente por el tiempo, coma 0. Entonces, vamos a poner este en 0 y vamos a probar. Vamos a animar el tiempo. Vamos a ver qué hace. Ahí va. Sí, va transcurriendo el tiempo y va cambiando la posición del centro. Entonces eso me va a simular, ahora ya viene de regreso. Bueno, eso no, el tiempo no regresa. Vamos a parar la animación y lo dejamos en 0. Ok. Entonces vamos a hacer una reducción aquí. Ya, nos va a tocar ver cómo se arma. Ahora vamos a hacer una circunferencia. Ahora sí. En el que el centro sea el punto C y el radio, o sea, el valor del radio sea la velocidad de propagación por el tiempo. ¿Sale? Entonces, conforme transcurre el tiempo, si eso está en reposo, ahí está. Si yo muevo el tiempo, la circunferencia crece. ¿Sale? Entonces vamos a darle a animar otra vez al tiempo. Ahí está, ¿no? Ahí. Déjenme ver cómo se ve el rastro de la circunferencia. Rastro. Ahí. Bueno, me dejó el rastro de la circunferencia. Ahí está otra vez. Ahí está. Ahí está más o menos. Entonces, fíjense, es un poquito la idea de del efecto Doppler, fíjense. Entonces, ahorita vamos a hacerlo. La velocidad de la fuente está en reposo, ¿vale? Y ahorita tiene una velocidad 1, la velocidad de propagación, 1 lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a darle aquí, lo que estoy viendo es cómo se va propagando la onda a intervalos de 0.2 segundos, ¿no?
ahorita lo estoy haciendo a mano. ¿Sí? Esto ya lo sabemos. Si yo aumento la velocidad de propagación, por ejemplo, a lo doble, entonces lo que observo es que quedan más separadas las ondas, ¿no? O sea, avanzan más en el mismo tiempo, lo que nosotros llamamos la longitud de onda, ¿no? Pues con esto yo puedo jugar ahorita, ¿sí? Por ejemplo, si le pongo 5, quedan más separadas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que avancen más. Ahorita con lo que estoy jugando en GeoGebra es con el crecimiento de la circunferencia, que viene siendo eso, ¿no? Avanza el crecimiento de la onda circular o esférica en el caso del sonido, sería en función de la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Entonces, ahora vamos a jugar, que es lo que yo quería hacer cuando lo platicamos el miércoles, ¿no? ¿Qué ocurre cuando al mismo tiempo que se van propagando las ondas, la fuente tiene cierto movimiento? Vamos a darle 0.5. A ver cómo se ve. Vamos a hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera onda, ¿no? Pero la siguiente onda, fíjense cómo se va produciendo. Pero está saliendo al revés. A ver. Esta es la primera. No, que tiene que ser la misma. No, voy a tener que hacer diferentes circunferencias. Ok. Entonces, esta es la primera. Déjenme cambiarle. Le haré. Ahora sí, pues ya, por eso tienen que hacer con calma. Porque quiero que vean un efecto interesante. A ver. Esta circunferencia, esa tiene que quedarse, tiene que salir aquí. Propiedades. Sí, porque aquí lo que se tiene que ver y lo que quería animar
es este efecto, ¿no? Que es lo que normalmente cuesta trabajo entender, que cada onda, al emitirse en un punto, va creciendo a su ritmo, pero la siguiente onda se emite en otra posición. Eso es lo que quiero hacer ahorita en el GeoGebra. Déjame hacer un último intento y si no, prometo intentarlo ahorita en la tarde. A ver, entonces vamos a poner vamos a poner que sea el punto, vamos a llamarle A, que sea el origen. Y entonces voy a cambiar esta por el luego tengo que hacer una que cuando este aumente, pero se quede fija. Lo voy a tener que hacer a mano ahorita. Bueno, entonces vamos a ponerlo así. A ver. ¿Qué punto C? Ya sé cómo. A ver, ¿de cuánto estoy aumentando aquí? De punto 2 en punto 2. Vamos a hacer otra circunferencia. Centro. En B. Y radio. Velocidad de propagación por T menos punto 2. A ver si me sale. Ok. Ya esta le ponemos rastro. Cancel. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Vamos a poner un poquito más de velocidad de propagación. Checamos. Ahí está. Creo que ahí está. Dejen poner nomás esta, cambiarle de color para que la veamos. Ahí está. Entonces, bueno, empezamos en el tiempo cero, ¿no?
Entonces, sale la primera onda, ¿sí? La siguiente onda, fíjense la roja, cómo empieza a crecer, ¿sí? En el, más adelante, ¿sí? Ahí está, ahora sí. Entonces, le voy a poner a la roja, que también me deje su rastro. Aquí, para poderla ver. Rastro. Por ejemplo, ahí viene el colchón, ¿no? Entonces, fíjense. Ahí va. Sale la primera onda. Sale la segunda onda más adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la onda roja sale, va avanzando, ¿sí? Pero mantiene una menor distancia con respecto a la primera, ¿sí? Porque cada una se va emitiendo más, ¿se fijan? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Se aprecia? Sí. ¿O está medio confuso el asunto? No, sí se ve bien. Sí se ve. Más o menos, fíjense. La primera onda es la que emitimos en el inicio, ¿no? Cuando iniciamos, por ejemplo, el sonido, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Al siguiente intervalo de tiempo, sale la primera onda roja, pero ya en la nueva posición, mientras la negra sigue aumentando de donde la emitimos, ¿sí? Entonces, la siguiente, ¿sí? Ya está hasta acá. ¿Sí? La onda roja es la que va creciendo desde el origen. Y las rojas son las que van creciendo desde donde las vamos emitiendo. Fíjense, entonces aquí se ve la distancia entre... Oh, se borró ¿cómo se llama? El rastro. ¿Sí? Ahí va, ¿no? Fíjense cómo va creciendo la onda negra y la onda roja va un poquito más pegada porque siempre se emite más hacia la derecha. Así como estoy moviendo ahorita, de donde se emitió la anterior. ¿Sale? Aquí lo complicado es imaginarnos esto en movimiento, ¿no? Pues aquí lo que podemos ver es, para un observador que esté de este lado, le van a llegar las ondas con esta separación, que es menor a la que estamos emitiendo, que es la negra. Esta es la longitud de onda verdadera, vamos a llamarle así, y esta es la longitud de onda aparente que estoy yo percibiendo. En cambio, si estoy de este lado, a mí me están llegando las ondas, ¿sí? Con esta separación, ¿sí? ¿Cuál sería? Tienen que verse más separadas. Tiene que ser esta negra con esta roja. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo de una por una. A ver. Ahí está la primera. Ahí está la segunda, ¿no? Entonces, fíjense. Vean la separación que tenemos aquí, que es menor a la negra, ¿no? Pero aquí la separación de la negra con la roja es hasta acá, es este cachito más. ¿Sí? En el siguiente intervalo, esta es la separación. Y esta es la separación. Aquí es mayor, siempre es mayor esta, ¿sí? Porque la onda se va desplazando, la fuente se está desplazando hacia la derecha. Ahí está la siguiente, ¿sí? Esta está
es menor, esta es mayor. Y así vamos avanzando, ¿no? Esta con esta es menor longitud de onda que esta con esta. Una más, ¿sí? Esta es la longitud de onda aparente, porque cada una de las ondas rojas se emite más adelante. ¿Va? Más o menos. Tengo una vez guardarlo para tenerlo para la posteridad. Hay que darle una pulidita, ¿eh? Algo está haciendo no tan correcto, pero bueno, ya tengo aquí una base con que seguir trabajando. Entonces, vamos a echarle tantitas matemáticas. Vamos a echar tantitas matemáticas. Vamos a dibujar nada más 2 ondas para que veamos. Entonces vamos a poner esta línea. Una línea aquí horizontal, que es la referencia. Entonces, digamos, yo emito mi primera onda, ¿sí? Aquí. Voy a ponerla en negro. ¿Sí? Que lo que traté de hacer tener GeoGebra, ¿no? Un poquito más grande para que la pueda mover. Aquí, ¿no? O sea, este es el punto donde... Hay un cursor. Aquí, ¿no? Entonces, cuando esta onda crece un determinado tamaño, que sería en función de la longitud de onda, vamos a pensar que ya llegó aquí. Vamos a pensar que llegó aquí. ¿Sí? Cuando ya transcurrió un periodo, la onda que está de este tamaño ya está de este tamaño, ¿no? Aquí saldría la segunda onda. Tenemos esta longitud de onda con la que estamos emitiendo el sonido. Pero en ese intervalo de tiempo, la fuente ya se movió hasta acá. O sea, un poquito más para acá. ¿Sí? Entonces, la primera onda de esta posición deberá tener un tamaño similar a esta, pero es emitida aquí. ¿Sale? Así para ponerlas con colores. Si hacemos un tercer dibujo, digamos. Sí, para mantener la longitud de onda negra, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta que la onda roja que emitimos aquí ahora está del tamaño de esta, ¿no? Ahí está más o menos, ¿no? Pero hay que centrarla aquí. O sea, roja. ¿Sale? Mientras tanto, una tercera onda está a esta misma distancia. Debe estar aquí, más o menos. Y sale la primera onda naranja, que sería de este tamaño. Más o menos, ¿no? Ahí está.
Concentro aquí. Ok. Entonces, vamos a tomar la longitud de onda, vamos a llamarle verdadera, que va a ser esta. Ahí. Esta. ¿Sí? O sea, esta separación es la longitud de onda con la que se está emitiendo el sonido y vamos a ponerla en azul. Por ejemplo, de la roja a la negra, esta de aquí, esta es la longitud de onda, vamos a llamarle aparente. A ver, si de la roja a la negra, ¿no? Porque tiene que ser en la dirección del observador. Esta es lambda prima. Aquí tengo a la persona que está escuchando, ¿no? Sus orejas, ¿no? Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cuánto mide la longitud de onda prima? ¿Cómo la puedo saber? ¿De qué depende? Fíjense, De la la onda longitud negra. de onda de la roja menos la negra. No, al revés. De la negra menos la roja, ¿no? No, fíjate que no. Curiosamente no. Porque cada una sí mantiene su longitud de onda. Fíjate, la longitud de onda roja, esta, debe ser esta misma. Porque cada onda va creciendo en su. A partir de donde se emitió. Más bien, si te fijas, en lo que avanzó la onda negra, en la fuente de emisora se movió esta distancia. ¿Sí? Lo que. Cuando salió la primera onda roja, la fuente se movió esta distancia. La onda roja ya no fue emitida aquí, fue emitida aquí. ¿Sale? Esta distancia, ¿cómo le pondremos? Vamos a ponerle D de distancia, o este desplazamiento, ¿sí? Que es este de aquí. ¿De qué depende? De la velocidad de la fuente. Exacto, qué tan rápido se esté moviendo. ¿Sale? Entonces, si suponemos ahorita que es velocidad constante de la fuente, como la velocidad es distancia entre tiempo, la distancia debe ser ¿quién? La velocidad de la fuente. Debe ser la velocidad de la fuente por el tiempo. ¿Sale? Que en este caso el tiempo va a ser un periodo de la onda, ¿sí? Para que salga la siguiente. Acuérdense que el periodo es el tiempo que tardan en pasar las ondas. ¿Sale? Y entonces la longitud de onda aparente, ¿a qué será igual? Que obviamente depende de qué posición estemos. Si estamos de este lado es diferente, ¿eh? Tendremos que sacar la componente, echarle trigonometría. Si el observador está aquí, corrijotas, ¿verdad? Él va a recibir, tiene que calcular, tenemos que calcular esta longitud de onda en esta dirección, ¿sí? Habría que considerar el ángulo que forma esta línea con la dirección del desplazamiento, que es un poquito lo que pasa en el video de la ambulancia. O sea, la ambulancia no llega encima de mí, ¿no? Pasa, se va acercando, pero forma un ángulo con el desplazamiento de la ambulancia, ¿sí? O sea, realmente no es tan así, ¿no? El muñequito sería más parecido a esto, ¿no? Pasa la ambulancia, hay un momento que es el punto más cercano al que está grabando y la ambulancia se sigue. O sea, realmente él está escuchando en una dirección oblicua. Ahorita estamos suponiendo, para simplificar, que el escuchante está en la misma dirección. Obviamente sería un suicidio ponerme enfrente a la ambulancia, ¿verdad?
Pero bueno. Entonces, fíjense, la longitud de onda aparente, esta longitud prima, la puedo sacar restando a lo que avanzó la onda, o sea, la longitud lambda, quitarle lo que se desplazó la fuente en un periodo, ¿sale? Y entonces, ¿qué tenemos? Le echamos aquí tantitas matemáticas. ¿La longitud de onda de qué depende? La de la onda. Acordémonos. ¿Y la longitud de onda de qué depende? Tenemos una relación, ¿no? Que la velocidad de propagación es igual a la frecuencia por la longitud de onda, y como la velocidad es, la frecuencia es el inverso del tiempo, entonces la longitud de onda la puedo poner como que la velocidad de propagación por el periodo, ¿no? Entonces vamos a meterlo aquí de manera que la longitud de onda prima sea la velocidad de propagación, ¿sí? Por el tiempo, por el periodo, menos la velocidad de la fuente por el periodo, ¿sí o no? Insisto, lo que va avanzando la onda original menos lo que se desplaza en cada periodo la fuente, ¿sí? Para ver qué diferencia hay entre la onda original y la siguiente, ¿no? Le echo tantitas matemáticas y el periodo que es aquí en álgebra es un ¿qué? Es un factor común, ¿no? Lambda prima es T por la diferencia de velocidades. Y entonces aquí ya puedo hacer una trampita, ¿no? Aplico aquí el tiempo, de nuevo lo pongo como el tiempo, el periodo como la frecuencia, ¿sí? 1 entre la frecuencia por la velocidad más la velocidad de la fuente, y lambda, aplico lo mismo, ¿no? Pongo a lambda prima, la voy a poner con esta misma relación como la velocidad de la que es constante entre la frecuencia aparente. Entonces ya nomás hay que despejar ¿cómo se llama? F'. Vamos a despejar F'. ¿Sí? Puedo hacer el recíproco, yo voy a hacerlo más fácil. F' entre la velocidad de propagación. Hago el recíproco de F entre 1 por 1 entre las velocidades, ¿no? Y lo paso multiplicando. Entonces la frecuencia aparente va a ser F entre 1, pues es F, ¿no? Va a ser la frecuencia por el cociente velocidad entre velocidad menos velocidad final. Velocidad de la fuente. Esa sería la fórmula básica del efecto Doppler. Si ustedes se fijan, ¿de qué depende la frecuencia aparente? De la frecuencia con la que yo emito mi sonido y de las velocidades tanto de propagación de la onda como de la fuente que la está emitiendo. La frecuencia no la multiplicamos también por la V. ¿Por quién, perdón? Sí, también la puedo poner aquí. Yo la puedo poner aquí.
F por, y ahorita lo hice un poquito a propósito, le voy a echar un poquito más de matemáticas. Por eso dije que esta era la fórmula básica. Efectivamente, puedo poner F por velocidad sobre velocidad menos velocidad de la fuente. Voy a hacer un poquito más de matemáticas. Y te van a ver por qué. Sabemos que si yo multiplico o divido una fracción por el mismo número, el numerador y el denominador, pues no se altera, ¿no? Ahora voy a poner ahora en, ¿qué color será? Bueno, en rojo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es un poquito más, pues dije que esta era la básica, ¿no? Tengo mi, esta, y lo que voy a hacer es dividir el numerador y el denominador entre la velocidad de propagación. Aquí que me da 1. Sobre, esto lo puedo separar en dos fracciones, ¿sí? Lo puedo separar entre, ay, qué feo. Espera, tengo aquí muy lejos la tableta. Ok. Un pulso de maraquero. Lo puedo separar en dos fracciones con denominador común, ¿no? Y esa también me da 1. ¿Sí o no? Sí. Voy a echar esta para acá para que no me estorbe. Este es del episodio anterior. Y entonces ahora sí voy a multiplicar F por este. ¿Sí? Entonces mi frecuencia aparente, es que esta es la que se usa más, no porque no funcione esta, sino porque me dice algunas cosas. F por 1, F sobre B entre B, 1, menos el cociente de las velocidades. Y esta es la que preferimos usar. Es un poquito más simplificada, tal vez, pero además me dice algo muy interesante. ¿Cuál sería? ¿Ya están viendo límites en mate? No. Apenas 3 ¿Apenas? semanas. Ok. ¿Cuál sería el valor máximo que puede tener la velocidad de la fuente? Desde el punto de vista matemático. Y por eso se prefiere esta forma. Fíjense que nada más es tantita álgebra. ¿Qué pasa si la velocidad de la fuente es 0? Da 0. Y 1 menos 0. 1. Y F entre 1. F. Pues la frecuencia aparente va a ser igual a la frecuencia. ¿Qué quiere decir que la velocidad de la fuente sea 0 que está en reposo? ¿Sale? Si está en reposo la fuente, entonces este cociente vale 0 y la frecuencia aparente es la frecuencia real. Conforme va aumentando la velocidad de la fuente, ¿qué le pasa a esta fracción? Porque esa es constante. Si es el sonido, aquí es la velocidad del sonido. Y esa no cambia a menos que cambiemos de medio. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando la fuente se empieza a mover? ¿Qué le pasa a esta fracción? ¿Va aumentando? Aumentando, dependiendo de la velocidad. ¿Sale? ¿Qué le pasa a esta resta? Primero tenía 1 menos 0, ¿no? Llega a un punto donde queda negativo. Pues deja que quede negativo. Para los primeros valores de la velocidad de la fuente, esta diferencia es menor que 1. ¿Cuánto les dará? Pues 0.9, 0.85, 0.6. Va a depender de este cociente. Cuando ustedes dividan esta frecuencia entre punto y algo, ¿sí? Como este denominador va a ser menor que 1, esta frecuencia aparente va a ser mayor.
¿Sale? Por eso esa sería la justificación matemática de por qué cuando se acercaba a la ambulancia se oía más agudo, una frecuencia más alta, que cuando se va alejando. Cuando se va alejando, puedo considerar que la velocidad de la fuente es negativa, negativa en el sentido que se aleja, entonces menos por menos más, ¿sí? Entonces ahora será 1 más, ¿sí? El valor de la velocidad de la fuente. Y entonces me dará frecuencias aparentes menores. Entonces yo percibiré que es un sonido más grave. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar cuando sean iguales? Va a dar 0. Va a dar 0. ¿Y qué me va a dar la división? Será indeterminada. No, bueno, aquí no es indeterminado. Indeterminado es 0 entre 0. Sí, en matemáticas, bueno, ¿sería qué? ¿Indefinido? No, fíjense, ahí les va. Un poquito de matemáticas. Más para que le presuman a la maestra Giselle que sabe Infinito. mucho. Fíjense, si ustedes dividen cualquier número, por ejemplo 5, entre 0, o sea, esta división. ¿Qué número ponen aquí arriba? ¿Infinito? No. Estrictamente hablando, no. Porque eso de infinito tiene que ver con los límites. Cualquier número. No. A ver, ponle 7. 7 por 0. Bueno, es 0. cierto. Para 5. Y este residuo siempre tiene que ser menor a este, ¿no? ¿Qué le pongo? Póngale, estamos jugando. No pasa nada. Bueno, es clase de mate, no los voy a reprobar. 5. El mate. ¿Qué le pongo No hay aquí? ninguno. No sé. ¿Eh? No ¿Cero? se puede. No hay ninguno que te dé un número que sea diferente a 0 y por lo tanto el restarse de un Sí, número menor a cualquiera. 0 5. por 0, 0 y me sigue dando 5. Pero creo que No, de eso hecho se alguien puede. ya lo dijo, ¿no? Así con todas sus letras. No No existe. se puede. Profe, No existe. profe. Ey, Bueno, saliéndonos un poco del tema, ¿esa división se puede encontrar con límites? no. No, es que el límite es otra cosa. En el límite es algo como lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Ahorita fíjense si quieres, es que aplicando esto. Eso lo van a ver con la maestra Hoffman, pero bueno. Fíjense, esto es diferente a esto. Si hacen esta división, ¿qué ponen aquí? Tampoco se puede. ¿Pero por qué no se puede? Es diferente la razón. Cualquier número multiplicado por 0 te da 0. ¿Eh? Porque ¿Qué pasó? cualquier número multiplicado por 0 te da 0. Fíjense cómo es diferente la razón. Aquí no se puede. No existe ningún número que multiplicado por 0 te dé el que quieras. Y aquí, por eso, esto es lo que sí está indeterminado. ¿Qué es lo que está indeterminado? La solución. Aquí no hay solución. Aquí cualquier número es la solución. Pero no puedo poner cualquier número. ¿Cuál pongo? Pues quién sabe. ¿Sí? Pues vean la diferencia del por qué no se puede dividir entre 0. Cuando dividen un número cualquiera entre 0, no se puede. Cuando dividen 0 entre 0, está indeterminado. Sepa. Porque cualquier número lo puedo poner. Pero una función que me sale esto, ¿qué número le pongo para... Cuando X vale 0, ¿qué número le pongo? Pues quién sabe. Por eso está indeterminado. Y lo que me dices del límite no es tanto eso. ¿Qué va a pasar? Por eso les dije, ¿qué pasa cuando esta llega a 1? Cuando vale a 1, matemáticamente estoy en esta situación. ¿Sí? Tengo un valor de frecuencia dividido entre 0.
Matemáticamente no existe. Lo interesante es que físicamente sí existe. ¿Sí? El fenómeno, me refiero, no el número, el fenómeno. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si tengo una velocidad del sonido de 343 metros por segundo, que es la estándar, y mi fuente se está moviendo a 342.5? ¿Sí? ¿Qué le pasa al denominador? Si hacen, por ejemplo, esta operación. Si hacen una tabla, velocidad de la fuente, frecuencia aparente. Entre más se acerque este número a este, ¿qué le pasa a la fracción? ¿No se acerca para dar un entero? ¿Qué pasó? ¿Se acerca más A ver, a un entero? se acerca a un entero. Pero todavía no vale. Ponerme los audífonos. No me gusta cómo me veo, pero bueno, es que no, casi no los oigo. A ver si así los oigo un poquito mejor. Efectivamente, ¿no? Se acerca, lo dijiste muy bien, ese es el concepto básico de un límite. Me acerco. ¿Sí? ¿Cuánto le puedo poner todavía aquí? Con ganas. 9. ¿Están de acuerdo que esto no vale 1? No, no Y vale. 1 menos esto, y 1 menos esto, ¿no vale 0? O sea, en esta situación, 1 menos esta cosa, ¿no vale 0? No, No. Vale casi 0. casi, ajá. Ese casi es la idea del límite. ¿Sí? Cuando la velocidad de la fuente es 343, aquí quién sabe qué pasa. Pero entre yo más me acerco, pónganse a calcular, y lo que va a hacer es que les va a dar unas frecuencias muy altas. ¿Sale? Si fuera una función, x sobre 1 menos, no puedo sería una constante, 1 menos k sobre x sobre m. O sea, estas que sean constantes. ¿Sí? Cuando x se acerque a m, esto va a ser muy grandote, porque este denominador se acerca a 0. Cuando x sea igual a m, esto se echa a perder. Porque entonces 1 menos 1, y entonces tengo k sobre 0. Entonces, el límite se refiere a que en vez de que x valga m, por eso van a ver que la maestra le pone así. X tiende a m. Cuando x tiende a m, y tiende a infinito. No vale infinito. Esto de que tiende a infinito se refiere a eso, que agarra valores grandísimos. ¿Sí? Pero cuando tienen x igual a m, o aquí la velocidad de la fuente igual a la del sonido, matemáticamente no hay cálculo, no se puede hacer, no se puede operar, no se puede realizar. ¿Sale? Entonces, matemáticamente, yo me puedo acercar, puedo mover mi fuente a la velocidad que yo quiera, que no sea la velocidad de propagación, que en este caso sería la del sonido. ¿Vale? Abusados con esto. Es decir, digan a la maestra que les explique bien esto, porque eso luego causa confusiones. No es que lo explique mal la maestra, sino que se va uno con la finta. No, tú ponle y entre 0 es infinito y a la goma. No, no, no. Sí, o sea, sí se pone, pero no es que un número entre 0 sea infinito. Un número entre 0 no existe. ¿Vale? El límite, cuando algo se acerca a 0 en un denominador, el límite es infinito y el límite se pone así, en el sentido de que son valores altísimos. De hecho, el límite debe ser un número. Les tiene que dar 7, 3.520, pero tiene que ser un número. En este caso, inclusive, se dice que el límite no existe y la función tiende a infinito. Eso es lo que se dice. Pero luego, cuando se nos olvida y empezamos a hablar así así por rapidez y lo que sea, no, pues es X, la función, el límite es infinito. Estrictamente hablando, no hay límite, porque el límite debe ser un número. ¿Vale? Bueno, eso fue de matemáticas.
Ok, entonces precisamente por eso nos gusta esta notación, porque me permite analizar esta fracción. Aquí a lo mejor no es tan clara, ¿sí? Aquí me dirán, pues cuando se acerque a la... Que también podría ser aquí, ¿no? Fíjense, cuando la velocidad de la fuente es casi la de propagación, este denominador tiende a ser. Pero bueno, ahorita lo acabamos de checar. Físicamente, ¿qué ocurre cuando la fuente se mueve a velocidades cercanas a la de propagación? En el caso del sonido, a velocidades cercanas a la del sonido. ¿Qué ocurre físicamente? Voy a guardarlo de una vez esto, pero se me van olvidando. Ya tenemos tiempito. Vamos a ver qué ocurre aquí en mi simulación chafa. Vamos a regresar. Es que vamos a regresar el tiempo. Aquí la velocidad de la fuente la puse más o menos, bueno, no, bastante menos que la de propagación. ¿Sí? Pues vamos a aumentarle un poquito aquí. A ver, vamos a ver qué corre en uno. Ahí está. Vamos a mover nuestro tiempo y vamos a ver cómo se ve. ¿Sí? O sea, el desplazamiento es mayor porque la velocidad de la fuente es mayor. ¿Sale? Vamos a regresar. Borramos. Vamos a ponerle la mitad, por ejemplo. Fíjense a dónde se movió ya el punto B, ¿no? Ahí sale la primera y fíjense, y empieza a ocurrir una cosa. Eso es lo que está mal. Tengo que corregir una cosa. Porque aquí ya pasó lo que tenía que haber pasado. Fíjense. Aquí ya ocurrió algo que no, por eso está mal esta simulación. ¿Qué ocurrió aquí? Que no debía haber ocurrido. ¿Ya está tocando? Ajá. ¿Está tocando? Fíjense. Quiere decir que la longitud de onda, ¿cuánto sería aquí? Aparente. 1. 0. Ah. ¿Se fijan? Está mal porque eso ocurre precisamente cuando estas son iguales. Está mal hecho. Tengo que corregir esto. Fíjate, no pensé que pasara. Olvídenlo. Pero lo podemos ver acá. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo hice esta figura, no? O sea, hice la primera onda, luego dibujé, cuando creció a la siguiente onda negra, dibujé la primera onda roja, pero en la nueva posición. Si la velocidad de propagación es la misma, ¿sí?, que la velocidad de la fuente, entonces la longitud de onda de la negra, la real, coincide con lo que se desplaza la fuente, ¿sí? Sería algo así. ¿Sí? Eso de aquí, ¿qué es? Esa es de lo que usamos para calcular las frecuencias. O sea, sería esto, ¿no? Déjenme hacerlo rápido. Tengo mi línea por la que se desplaza. Entonces, de nuevo, mi primera onda se produce, se emite aquí. Sale la primera onda. Aquí, ¿no? Entonces, pasa un periodo y esta onda ya creció hasta acá.
Ujú. Acá lo interesante es que si la velocidad de la fuente es la misma que la velocidad de propagación, entonces la siguiente onda la estoy emitiendo aquí. ¿Sí? Me desplazo lo mismo que avanza la onda. Y entonces la primera onda en la siguiente posición resulta que está aquí. Bueno, me quedo medio chueco el asunto. ¿Vale? Eso quiere decir que la longitud de onda sería 0, lo cual coincide con la idea de este denominador 0. ¿Sí? Matemáticamente, lo que decíamos ahorita de los límites, ¿no? Para velocidades muy cercanas a la de la fuente sería una frecuencia altísima. ¿Sale? Entonces, bueno, la tercera onda ya estaría aquí. Ahí. Y la segunda onda que sería igual a esta, pero está aquí. ¿Se fijan? Entonces van coincidiendo los frentes de onda de la onda posterior con la anterior. ¿Sale? ¿Eso físicamente qué es? ¿Qué está ocurriendo con las ondas aquí en estas partes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ¿Están creen chocando? ustedes? Pero más que chocar, es otra cosa. Se están superponiendo, ¿sí? O sea, es algo como esto. Así que si las viera de lado, ¿sí? Haz de cuenta. Si yo las viera de lado, vería la primera onda cómo va avanzando, ¿sí? Estas crestas serían estas circunferencias, ¿no? Y entonces la segunda onda, ¿sí? La estaría emitiendo aquí, ¿sí? Ya que avanzó una longitud de onda, aquí emitiría la segunda, ¿sí? Al sumarse, ¿qué va a pasar? Van a dar una onda más grande. Ay, qué feo me quedó. ¿Sí? O sea, sobre esta onda, esta de acá, estas dos, digamos, coincidirían con la segunda y la tercera cresta, ¿no? O sea, harían esto, y al sumarlas, van a producir algo como esto. Y la siguiente, que va a salir aquí en verde si quieren, ¿sí? Sumaría esta con las que ya traigo, ¿no? O sea, lo que ocurre es que empiezan a sumarse unas con otras, las amplitudes. Ese es el fenómeno físico que ocurre. Y como dijimos que las ondas eran variaciones de sonido, eran variaciones de presión, ¿sale? Aquí la dibujé, miren, quedó aquí volando el dibujito cuando estamos explicando la intensidad del sonido, lo que ocurre es que se forma una zona de alta presión, de aire en este caso, ¿sí? Y se usa ese término, la barrera del sonido, no sé si la hayan llegado a oír, ese término, esa palabra. ¿Alguien ya la llegó a escuchar? No. Sí. Así es la barrera del sonido. Decían, es que un avión rompió la barrera del sonido. Lo que le iba a comentar. Ajá, ¿qué La pasó? otra vez estaba viendo un documental en donde decían que un avión de los Estados Unidos rompía la barrera del sonido. A eso se refiere. Que
el sonido que producen los motores del avión, cuando si alguien vive cerca del aeropuerto, de aquel lado de Ciudad Lago, ¿dónde más? Acá en Balbuena, de este lado, ¿no? En la Moctezuma, que se pasan los aviones. Ese ruido, ese sonido que producen los motores, pues son ondas que están viajando en el aire. Y además la fuente se está moviendo, ¿no? Entonces los aviones, hasta donde sé, creo que fue de lo primero que se logró que se moviera más rápido que el sonido, tenían que, al ir aumentando de velocidad, la velocidad de la fuente, la velocidad del avión, va aumentando, por eso les quería hacer este razonamiento. Entonces, la frecuencia con la que se escucharía el avión acercándose a uno sería cada vez más grande conforme va aumentando la velocidad de la fuente. Entonces, matemáticamente el límite sería cuando estas fueran iguales. Ya vimos que matemáticamente esto no se puede hacer, pero físicamente lo que ocurre es que es una zona de alta presión de aire enfrente del avión. Si este es el avión, ¿sí?, el que está produciendo el sonido, enfrente de él se está formando una zona de alta presión que es la superposición de las ondas de sonido que se están juntando no en el mismo lugar, van avanzando en una zona que se mueve a la misma velocidad del avión, ¿sí? Esa zona de alta presión se le llama así técnicamente o coloquialmente la barrera del sonido, ¿sí? Romperla quiere decir que el avión, o sea, la atraviese físicamente, pero entonces ya se mueve a velocidades mayores a la del sonido. Y entonces cuando hablamos de aviones o de movimientos supersónicos, un avión supersónico es aquel en el que este cociente es mayor que 1. Matemáticamente me estaría dando una frecuencia negativa que, pues, eso como número no existe, pero es una variación, ¿no?, al final, ¿sí? O sea, no soy el sonido al revés ni nada, como cosas diabólicas, ¿no? Pero esto es lo que le llamamos, bueno, sobrepasar este valor es a lo que se le llama sobrepasar la barrera del sonido. Y este cociente, lo malo es que ya no, creo que sí lo volvieron a sacar. Los de la Ford, los de Ford, para una de las versiones del Mustang, creo que la volvieron a sacar ahora que lo veo. Si a alguien le gustan los coches, si a alguien le gustan los coches, este cociente se le llama número MAJ. Y no sé si alguien llegó a ver de los Mustangs uno que era el Mach 1. No sé si alguien si le gustan los coches, ¿no? ¿Qué quiere decir Mach 1? Porque así se maneja técnicamente y esa era la idea. Por eso lo usaron como nombre para el modelo. Mach 1 quiere decir que este cociente es 1. Y entonces la velocidad de la fuente es la velocidad del sonido. Números de Mach menores a 1, 0.8, 0.6, quiere decir que la relación de velocidades es esa. Si es un Mach 0.6, quiere decir que la velocidad de la fuente es 0.6 o el 60% si quieren de la velocidad de propagación o del sonido, ¿no? Si tienen Mach 1.5, entonces quiere decir que la velocidad de la fuente es 1.5 veces la de la propagación. Esto que dibujé aquí sería precisamente un objeto que se mueve a una velocidad Mach 1, a la velocidad del sonido. ¿Cómo se vería si se mueve a una velocidad mayor a la del sonido?
¿Cómo se ve? A ver, voy a echarle un poquito para abajo. Y vamos a aprovechar esta para dibujar cómo se vería un sonido en match mayor que 1. Entonces, lo mismo, ¿no? Tengo mi primera onda, ¿sí? Déjame borrarle aquí. Tengo mi primera onda. Y cuando crece al tamaño de la segunda, esto es lo que quería hacer en el GeoGebra. Lástima que no me salió. ¿Sí? La fuente de sonido ya se movió más adelante, ¿sí? Porque se mueve a una velocidad mayor. ¿Sí? Entonces, emito la primera onda en la segunda posición. Más o menos de este tamaño. ¿Sí, no? Aquí. Y entonces, cuando la onda negra crece al siguiente tamaño, sería este. Sí, la onda roja ya creció a este tamaño. ¿Vale? Entonces se forma una, voy a hacer uno más para que se vea. Se forma una zona de alta presión. Entonces, a ver si encuentro ahorita un dibujo en en el YouTube. Ahora sería esta, ¿no? Esta. Ahora estaría aquí. ¿Sale? Se va formando una zona donde coinciden. Vamos a hacerlo en verde. ¿Sí? Sería esta. Con esta. O sea que las intersecciones, si le echáramos matemáticas, ¿no? Y aquí sería esta con esta. Y esta con esta. ¿Sí? Y van formando una zona, si las uno, de puntos de alta presión. ¿Sí? Aquí sería el número de match mayor que 1. Aquí sería el número de match igual a 1. ¿Sí? Déjenme volver a guardar. Déjenme ver si de chiripa aquí en el... Pues lo quería ver para mañana, pero bueno, ya que llegamos a este punto, ¿dónde dice Google aquí? Vamos a preguntarle a nuestro super YouTube. A ver si... Aquí sí luego nos ayuda más el inglés. Aquí, por ejemplo. Aquí está. Esta zona blanca es la que está formada. O sea, en el caso de la humedad del aire, cuando aumentan la presión, el vapor de agua tiende a condensarse. Por eso es que se puede ver. Pero espérenme, déjenme que no puse el sonido. Espérenme.
Para compartir también el sonido. Ahora sí. Vamos a ver cómo se ve. Yo creo que está más cortito. Ah, que le puedo poner la baja velocidad, ¿verdad? En el engranito. Ya me acordé que me dijeron. A ver ahí. Ahí. Aquí esta nubecita que se está formando. Nosotros se veía un poquito mejor, creo. O sea, por lo que veo, ese avión parece nada más atravesarla en esto que es. Va como al límite, ¿no? Porque aparece y desaparece y no se ve que vaya más rápido. Aquí. Vean aquí, ¿no? Aquí se ve se ve como un cono. Acuérdense que estamos en 3 dimensiones y en el pizarrón nomás lo puedo dibujar en 2. Aquí. ¿Sí? Esta colita que se ve aquí atrás. O en ¿no? Creo que se ve todavía mejor. Un poquito más lento. Para que me deje pararlo. Fíjense, esta parte de aquí. Digo que lo que ocurre es que se condensa el vapor. Digo, no se hace agua, pero se hace visible por la alta presión del aire en esa zona. Y es más o menos como una especie de cono. ¿Sí? Aquí, mira. Y fíjense cómo va por detrás del avión. Y en la zona donde están los motores, las turbinas, ¿no? Aquí se ve más o menos la forma de cono. Aquí, miren. Esa toma está buena. Toda esta zona es la que está a alta presión por la superposición de todas las ondas que se están formando. Inclusive en algunos segmentos se oye como una explosión. Dicen que así se oye. Nunca he visto eso yo en vivo. Por lo que ves como una exhibición aérea. Aquí, ¿no? Y la forma del cono, pues depende de qué tan rápido vaya, ¿no? ¿Alguno de ustedes oyó hablar del Concorde? No. ¿No? ¿Nunca? Qué gacho, ya todo eso es historia. Todo eso es historia. Ah, mira.
El Concorde fue un avión de pasajeros supersónico, ¿sí? Lo interesante es que lo diseñaron en los 60s. O sea, ni siquiera que fue algo ya con computadoras y todo, ¿no? Fue todo durante muchos años, era así como, oh, la neta, ¿no? Llegó a viajar a México. Vamos a ver cómo se ve. Dice despegue y ruptura o explosión sónica, ¿no? Ahí va despejando el avión. Ese es el despegue. Ya cuando alcanzaba su altura, seguía acelerando hasta alcanzar sobrepasar la velocidad del sonido. Ahí va. ¿Se oyeron eso? Se supondría, aunque no se vio, que es la onda, así le llaman, ¿no? La onda de la explosión sónica. ¿Sí? Pero ese avión, ustedes podían volar, si tuvieran dinero, y tuviéramos, podríamos haber viajado en él. Yo, por ejemplo, las veces que viajé a Europa de Miami, por ejemplo, o de La Habana a Irlanda, son como 8 horas de vuelo. El Concorde se aventaba, ¿cuánto? De Londres a Nueva York, creo que eran 4 horas, ¿no? Porque hace uno de aquí a Veracruz, ¿no? Sí, es la misma güera. Entonces, ese es el nivel extremo del efecto Doppler, es precisamente el llegar a la velocidad del sonido. No les puse el Mach 1, más para que vean. Digo, vamos Profesor, rapidito. Hey, ¿y el efecto Doppler también tiene que ver algo con el choque de ondas? ¿cómo con el choque? Por ejemplo, cuando se produce pero no sé si usted recuerda que nos dijo que se va moviendo por ejemplo, la ambulancia, ¿no? Cuando las ondas chocan, ¿tiene algo que ver? Pero es que no, en el caso de la ambulancia no alcanzan a chocar, nada más se juntan. Lo del choque, si le quieres llamar así, sería en esta situación. Bueno, espero que estén entendiendo lo que me estás preguntando, ¿no? Ahorita le estoy poniendo aquí nada más para que vieran. Este es el Mustang Mach 1, ¿ya vieron cómo lo anunciaban? No sé si los hayan visto todavía ahí de los clásicos. O mira, hay uno 2021. Bien, Mach 1, ¿no? O sea, usan esta idea del Mach para enfatizar que es un coche muy, muy rápido, ¿no? Pero a ver, es que eso del choque de ondas, hay que tener cuidado. Ahorita que empecemos a ver los fenómenos que es refracción y todas esas cosas, muchas veces usamos ese término, es que las ondas chocan. Pues no sé si chocan como tal, ¿no? Porque no son propiamente, son parte del medio, ¿no? O sea, va viajando la onda, ya sea longitudinal o transversal. Llegan a algún lugar, por ejemplo, una pared, ¿sí? Entonces ahí la energía de la onda, si se la transmitieran al material, es lo que haría o sea, el material absorbería la energía de la onda. Fue eso que veamos ese tipo de fenómenos, ¿no? Si no la absorbe o absorbe muy poquita, entonces la onda conserva su energía y entonces una de lo que ocurre es que se refleja, se regresa, ¿sale? O cambia de dirección o ocurren varias posibilidades, ¿no? Pero el hecho de decir que chocan, bueno, en lo personal no me gusta mucho usarlo, ¿no?
En todo caso, se superponen. Yo lo que explicábamos ahorita, ¿no? Va la onda viajando y la otra la emites al mismo tiempo, en la misma cresta, pues la sumas, ¿sí? Y en el caso de la ambulancia, no es, estamos a un valor de velocidad bastante menor a la del sonido, ¿no? Aquí sería algo interesante. Por ejemplo, en las ondas de radio, me acuerdo que eso lo vamos a comentarlo. Si ustedes van en carretera y está la antena de la estación transmisora, ¿no? Está emitiendo las ondas, y la antena de su coche se está moviendo, ¿por qué no hay pérdida de sintonía? Por ejemplo. ¿Sí? Porque la frecuencia con la que está llegando la onda de radio a la antena del coche, perdón, está afectada de la velocidad. En este caso, de hecho, tendríamos que hablar inclusive de movimiento relativo. Puede ser que la onda se esté emitiendo en un solo lugar y ustedes sean los que se mueven, o ustedes estar en reposo y la fuente sonora o la fuente de la onda sea la que se esté desplazando, ¿no? Son las dos posibilidades. En el caso de las ondas de radio, pues la estación tiene su antena, está emitiendo sonido, ondas de radio, y la antena de su coche es la que se está desplazando, ya sea que se vayan acercando a la estación o se vayan alejando. Sin embargo, los coches no pierden la sintonía, ¿no? Y tiene que ver más con matemáticas. ¿Sale? A ver si no se me olvida. Por eso lo vemos mañana. Sale, chicos, ya son 4:11. Los veo, voy a ver si me sale la simulación, a ver si la logro hacer funcionar. Porque tiene que superponerse cuando están cuando las velocidades sean iguales, para que se vea bien cómo se empalman los frentes de onda, ¿no? Obviamente, si estoy a un lado del movimiento, no es, o sea, estoy así habiendo una diferencia, ¿no? Eso solo ocurre en la dirección del movimiento. Pero igual cuando se supera la velocidad, por eso si hay una zona donde sí se coinciden, y es ese cono que se veía, ¿no? Sería formado por las intersecciones de las diferentes ondas, ¿no? Pero bueno, eso lo checamos mañana. Sale, chicos, pórtense bien.